Hay una historia en el Puerto Rico del siglo XVIII que parece sacada de una ficción. Un zapatero mulato, hijo de una esclava liberta, sin nombre, sin tierra, sin nada, que se va a convertir en el corsario más famoso de todo el Caribe, va a comandar una flota con más de 30 barcos, que defendió la isla cuando España ni siquiera podía hacerlo, que va a ser condecorado por el rey de España y que llegó a acumular una fortuna de hasta 8 veces más el dinero que había en la isla, siendo territorio español. Sin embargo, va a morir solo, arruinado y encerrado en una iglesia. Su nombre era Miguel Enrique y esta es su historia en la segunda parte de la historia de Puerto Rico en el siglo XVIII. Miren, este es uno de los episodios más brutales y más ricos que tiene nuestra historia como pueblo. Y no se habla mucho de esto, mucha gente me lo pidió en los comentarios y ya ahora en estos últimos años esta figura de Miguel Enrique se está conociendo más y yo creo que es bien importante traerla a la luz porque es una de esas historias que si no la publicamos mucho ni la divulgamos, se pierde. Lo primero que hay que hacer es hablar de cómo era el Puerto Rico en el que Miguel Enrique nació. Puerto Rico 1674, una isla que ya había pasado por el ataque holandés. Si quieres ver los videos del siglo XVII, búscalos en mi canal, por alguna parte por aquí van a salir. Y en ese 1674, una isla que estaba abandonada, entre comillas, no se me pongan changos en los comentarios, eso está en todas las fuentes, desde que se descubrió México, o se conquistó México, debo decir, y el Perú y los otros territorios en las tierras grandes, el Caribe va a ser, entre comillas, abandonado. No es que van a dejar de ser españoles, pero la atención, el dinero, los, entre comillas, cariñitos económicos no van a llegar aquí. La gente se va a sentir abandonada. Y en este último cuarto del siglo XVII va a nacer en el 1674 el señor, bueno, el niño, pero el señor Miguel Enrique. Para poder entender el Puerto Rico en el que Miguel Enrique nació, aparte de que lo he explicado en otros videos, voy a tratar de repetirlo aquí. En este Puerto Rico se establecían en ese momento y siguen todavía, pero en ese momento estaban más marcadas las jerarquías sociales. O sea, había como un orden jerárquico en cuanto a los seres humanos que vivían aquí y se ubicaban en diferentes clases sociales, cada una con sus privilegios o con sus necesidades, y hay que estudiarlas para saber en cuál de ellas es que van a ser Miguel Enrique como tal. Vamos a hablar de las primeras dos partes de arriba. En primer lugar estaban los españoles peninsulares. Estos eran españoles nacidos en España, recuerden, nacidos en Europa, pero que vivían en la isla, no nacieron en Puerto Rico. A esto se le llamaban los españoles peninsulares, como he dicho, y eran los que estaban más arriba, debajo quizás de los entes del gobierno y de las personas que trabajaban en el gobierno de Puerto Rico, y claro, en la iglesia, pero en la sociedad común, los peninsulares. Debajo de esos peninsulares, o como segunda categoría, estaban los criollos. Los criollos eran hijos de españoles, pero que habían nacido aquí en la isla de Puerto Rico. O sea, estos eran personas que tenían sangre española, pero no habían nacido en la península, no habían nacido en la España. Y aquí voy a hacer una distinción y yo creo que es muy justa. Miren, cuando hablamos de España, España tenía una mentalidad en que todo lo que ellos conquistaban básicamente era España. Y eso es verdad. Hay mucha gente que está hablando de eso ahora. Yo no tengo ningún problema con decir eso. La visión política de España es que mientras yo expanda mi reino, todo mi reino se va a considerar español. Así que eso de decir que España era solamente la península, no. En el ojo de los políticos y los reyes españoles, la isla de Puerto Rico, llámela usted una colonia, llámela usted un territorio, llámela usted una provincia. La idea es que es una extensión de España. Por eso es que a estas personas que nacían en Puerto Rico no se les llamaba peninsulares, porque los peninsulares eran españoles nacidos en España. Los criollos seguían siendo españoles, pero nacidos en Puerto Rico.
sus padres habían sido españoles y se le llamaba entonces criollos. Esos eran los dos lugares más arriba en la jerarquía de la sociedad. En tercer lugar estaban los mestizos y los mulatos. Estos salían de cruces entre las diferentes etnias que había en Puerto Rico y las diferentes razas, y de eso hay un montón. Esa es la mayoría, por no decir toda la sociedad que existe en Puerto Rico hoy día. Los mestizos y los mulatos, o sea, el hijo de una esclava con un español, el hijo de una esclava con un indio, con un descendiente de los taínos, todo ese tipo de cruces que se daban, pues mestizos y mulatos. Y más abajo, en el fondo de esa categoría, de esa pirámide, estaban los esclavos, que en el siglo XVIII, tristemente, va a ser uno de esos siglos en que mayor auge va a tener la esclavitud en el Caribe y sobre todo en Puerto Rico, o debo decir en Puerto Rico y sobre todo en el Caribe, porque van a haber otras islas que se van a llenar más de esclavos. Esas personas no tenían ningún derecho ni nada. Y entonces, en ese último nivel de abajo, es que nace Miguel Enríquez, porque su madre, que se llamaba Graciana, era una esclava mulata que había sido liberta, es decir, que había conseguido su libertad. Y esto es bien importante porque algunos esclavos en Puerto Rico conseguían la libertad de alguna forma u otra, o la compraban, o el dueño lo hacía, o el dueño cuando moría lo dejaba en el testamento. Lo importante es que la mamá de Miguel Enríquez, Graciana, era una esclava ya liberta. Su padre era un hombre blanco de la élite sanjuanera. No se sabe al día de hoy todavía la identidad de esa persona exactamente, pero se sabía que era un hombre blanco de la élite esa, de las clases sociales elitistas que vivían en San Juan. De hecho, hay un rumor que dice que puede haber sido hijo de algún miembro de la Iglesia Católica y por eso la identidad de ese padre se mantenía oculta. Cosas que eventualmente, si las fuentes aparecen, pues daremos por ciertas, pero por ahora sabemos que era hijo de un blanco de la élite sanjuanera y de una ex esclava, o sea, de una liberta. Ya sabes que si te está gustando este contenido donde hablamos de historia, también tenemos una lista donde hacemos series de filosofía y también hablamos de literatura. Dale like, suscríbete y prende esa campanita. Me puedes comentar, yo respondo los comentarios, y búscame, que estoy en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Profesor León. Búscalo por aquí y me escribes por allá. Allá subo otro tipo de contenido, pero estoy seguro que te va a gustar. Y en ese contexto, el hijo de una esclava liberta, mulata, no tenía mucho a qué aspirar. Trabajo manual, invisibilidad social y básicamente ninguna probabilidad de ascender en esa jerarquía de clases sociales. Pero en esa posición él hizo algo que mucha gente no lograba. Aprendió a leer y a escribir. Y esa habilidad, que hoy día nos puede parecer simple, en esos tiempos se va a convertir en esa herramienta, en esa vía que él va a utilizar para lograr colarse en las otras clases sociales. Recuerden, estamos hablando de los últimos 25 años del siglo XVII, es decir, la juventud y hasta la adultez temprana de Miguel Enríquez fue antes de que comenzara el siglo XVIII. Pero si en esa juventud y adultez temprana ya tú sabías leer y escribir, tú estabas por encima de la inmensa mayoría de los seres humanos que vivían en esta isla. Porque en una sociedad analfabeta, saber leer y escribir era sinónimo de poder. Entonces vamos a hablar del Caribe a finales del siglo XVII. La verdad es que España, esa grandeza naval, iba en decadencia. Los enemigos de España estaban por todos lados y constantemente estaban siendo atacados. No atacados, porque hay un montón de batallas que también van a ganar, pero su potencia naval, sus defensas, o por lo menos la capacidad ofensiva, iba minimizándose. Y entonces recuerden algo, estamos en el pasado todavía, o sea, estamos en los primeros años de Miguel Enríquez, finales del siglo XVII. Para ese tiempo los Borbones no habían llegado y estamos hablando de que Francia, Inglaterra, Holanda, esos países enemigos de España, ya habían adquirido mucha potencia y mucho poderío naval y estaban constantemente dándole duro a España. Y en esa sociedad ya hemos hablado hasta la saciedad que se daba el contrabando, se daban los ataques fuera de San Juan, se daban las escapadas de los negros hacia el centro de la isla. O sea, la isla estaba básicamente a manga por hombro. Y entonces esto es importante porque como España no tenía capacidad de protegerlo todo con sus barcos, va a empezar a darse una práctica que no es original de España, pero se va a dar mucho en este gobierno, y es que van a entrar en el juego lo que son los corsarios. Entonces vamos a explicar lo que son los corsarios. Mire, la línea entre lo que es un corsario y un pirata
es bastante fina, realmente. Porque el pirata hace lo que le da la gana, ataca barcos, coge las ganancias, coge las riquezas, no se debe a nadie. El corsario es una persona que está en el mar, que ataca barcos, pero que lo hace con permiso de la corona. Ese permiso se llama una patente de corso. Y la patente de corso era un permiso que daba esa corona que te permitía a ti atacar a barcos enemigos de España y que las ganancias, o sea, ese botín de ese ataque, se dividieran, esas ganancias, entre el corsario y su equipo y la corona española. Entonces vean esto. Esto es la privatización de las defensas españolas, si lo venimos a ver. Estamos como que hablando de cosas que pasan en el siglo XX, pero esto pasaba a finales del siglo XVII y a principios del XVIII. O sea, España va a decir, no puedo hacerlo yo con mi dinero, no puedo hacerlo yo con mi gente. Vamos entonces a buscar personas que puedan ser como piratas, vamos a darle una patente de corso, un permiso, le vamos a dar ese permiso para que puedan atacar a diferentes tipos de barcos que sean de los enemigos, y cuando adquieran esas ganancias nos las dividimos. Y eso es lo que va a terminar siendo Miguel Enrique, pero no se da de la noche a la mañana. Esto es bien importante de entender, porque a Miguel Enrique y su capacidad de corsario lo va a descubrir un gobernador. Gabriel Gutiérrez de la Riva va a llegar como gobernador a Puerto Rico en el 1700. Y no te me pierdas, porque no hemos entrado todavía a la Guerra de Sucesión Española, que es en el 1701. O sea, un año antes de que comience esa guerra y como 14 años antes de que lleguen los Borbones, va a llegar un gobernador español a Puerto Rico, un militar experimentado que conocía muy bien el Caribe y sabía cuál era el problema de las defensas marítimas y que necesitaba un corsario. Y entonces va a decir, yo necesito a alguien o a algún tipo de persona que pueda jugar como que en los márgenes de la ley. O sea, que pueda hacer las cosas que se le van a requerir, pero que si algo sale mal, pues sea desechable. Esto es las películas de Misión Imposible y de James Bond, pero en el siglo XVII y XVIII. O sea, era una persona que operaba bajo el dominio o bajo el permiso de la corona, pero si todo se va por la borda, eres desechable, aquí no ha pasado nada, yo no me debo a ti, yo no te conozco, y se acabó. Y el gobernador Gutiérrez de la Riva va a decir, este mulato zapatero que sabe leer y escribir, esta es la persona que yo necesito. Y va a cometer, muchos dicen que el error, otros dicen que el acierto, de escoger a Miguel Enrique como corsario para llevar a cabo toda esa encomienda. Entonces en el 1701 todavía no han llegado los Borbones, recuerden. En el 1701 este señor Miguel Enrique va a llegar a trabajar como mercader al servicio del gobernador, y en el 1703, 2 años adelante, va a recibir su primera patente de corso. Y de inmediato, desde que se lanzó a la mar, este hombre va a conseguir muchos progresos y muchas victorias y muchas cosas buenas. Tenía talento para el mar, para todo lo que tuviera que ver con navegar en el mar. Tenía talento para las estrategias navales y tenía una capacidad brutal para identificar oportunidades específicas en momentos específicos. Y entonces lo que empezó con 2 o 3 barcos conseguidos aquí y allá, se va a ir llenando y va a seguir creciendo a tener una flota de muchos más barcos. Para el 1710 ya era el corsario más efectivo en la isla de Puerto Rico, y todavía no se ha acabado la Guerra de Sucesión Española. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque esto es lo que explica lo que mucha gente llama que es una mentira de que Puerto Rico no estaba abandonado nada. Gente, en medio de la Guerra de Sucesión Española, España alándose los pelos, haciéndose cantos allá en la península contra Inglaterra, contra Francia, contra Holanda, porque todo el mundo quería un pedazo de pastel. Búscate ese video, que es la primera parte. En Puerto Rico había un corsario haciendo maravillas, haciendo riquezas, y ya para esa época de 1710 empezaba a convertirse en algo que mucha gente no vio venir, en una persona sumamente rica. Entonces ahora vamos a entrar a la parte que mucha gente le gusta, aunque mucha otra gente desconoce, y es cómo este señor, que ahora está, como dicen en inglés, en su peak, en el pico, en la cima, cómo se va a mover en el Caribe, o sea, el apogeo de este corsario en el Caribe. Miguel Enrique va a llegar a comandar una flota de más de 30 barcos. Ponte en la mente, hoy, en el siglo XXI, comandar 30 barcos ya de por sí es algo grandísimo. Imagínate tú, en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, siendo hijo de una esclava liberta, o sea, de una persona que había sido esclava, siendo un mulato, tener a tu cargo más de 30 barcos. No tener a tu cargo, ser dueño
de una flota de más de 30 barcos. La Perla, la Gloria, San José, la María, esos eran los nombres que él le tenía a sus distintos barcos. Y de hecho, bien característico, los reciclaba. Si le hundían un barco, le ponía el mismo nombre a otro. Eso es una cosa bien interesante en ese momento de la historia. Era una flota más poderosa que la famosa Armada de Barlovento, que era la flota española para trabajar en el Caribe en ese momento. O sea, estamos hablando de que Miguel Enrique tenía un poderío naval mayor al que la corona tenía asignado a Puerto Rico. ¿Y qué hacía con esta gran flota? Mira, interceptaba corsarios y contrabandistas de enemigos de la corona, miraba y supervisaba las rutas comerciales de España. O sea, este tipo estaba en todos lados. Y va a lograr algo que no se había logrado por una persona que no fuera de la corona antes. Convierte al puerto de San Juan en el puerto más seguro del Caribe. Este muchachito que lo que era zapatero. Mira, sus barcos llegaron a operar hasta lo que es Nueva Inglaterra, o sea, la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. Hasta allá llegaron a operar esos barcos de Miguel Enrique. Entonces vamos a movernos a uno de los puntos de mayor inflexión en la historia de Miguel Enrique, y es la famosa batalla de Vieques. Los ingleses habían ocupado la isla de Vieques, lo que conocían como Crab Island o la isla de Cangrejo. Lo que llamamos hoy Vieques en Puerto Rico. Los ingleses la habían ocupado y la utilizaban como una base de operaciones, siendo la isla parte de lo que le tocaba o de lo que era propiedad de España. Los ingleses se habían colocado ahí y habían logrado establecer una base de operaciones. Y entonces España reclamaba porque eso era suyo, pero el problema es que no tenían una fuerza naval para poder obtenerla de vuelta. Y entonces, ¿quién va a llegar? Nuestro amigo Miguel Enrique, que no solamente se va a hacer cargo, va a financiar, a poner el dinero para esa expedición, va a tomar 2 barcos suyos, va a armar un ejército, va a convocar soldados y va a lanzarse a recuperar la isla de Vieques para la corona española. Entonces va a lograr derrotar a los ingleses, va a tomar prisioneros de guerra y le va a devolver la isla a la corona española porque ellos no pudieron defenderla solo. Y cuando Miguel Enrique regresa a San Juan de esa expedición, de esa misión de rescate que él mismo financió, es recibido como todo un héroe. Y apunta a esto porque, como te dije, la historia va a ser importante de aquí en adelante. Te dije ahorita que en el 1710 empezaba a hacerse rico. Todo esto que te he contado, y ahora es que llegamos al 1713. En ese año, no Juan de los Palotes, no el amigo, no el alcalde o el cabildo, no el gobernador. El rey Felipe V de España le va a otorgar la medalla de oro de la Real Efigie, que eso era una de las condecoraciones más altas que la corona española solía dar. Se la están entregando en el 1713 a Miguel Enrique. Todavía no se ha acabado la guerra de sucesión española y Miguel Enrique está recibiendo esta condecoración. Y también le otorgó el título de capitán de mar y de guerra y de armador de los corzos de Puerto Rico. O sea, se ganó todos los premios y todas las condecoraciones habidas y por haber para una persona como él, y solamente estamos en el 1713. Si tú le hubieses dicho a alguien en el 1674, mira, este muchacho va a aprender a ser zapatero, va a aprender a leer y escribir, hijo de una esclava liberta y de una persona que es blanca pero no sabemos quién es, va a terminar siendo la persona más importante del país, y van a decir no. Bueno, te iban a decir como en mis comentarios de YouTube, no es un país, es una isla. Pues la persona más importante de la isla, como quiera. Eso era algo que rayaba en lo imposible. Y esto abre una ventana bien importante, y no voy a extenderme mucho porque esto lo voy a tocar más en el siglo XIX. La gente piensa que España, racista, todo lo que es negro es malo. No. Ese tipo de racismo por color se ve más marcado en otros países como Estados Unidos y la historia de Estados Unidos. Aquí está España dándole una de las condecoraciones más altas y dándole títulos a una persona que era negra. O sea, no tiene que ver tanto una cosa con la otra, a diferencia de cómo vemos la división racial en otros países. O sea, el rey Felipe V directamente estaba enalteciendo a una persona de color, una persona que tenía herencia negra, una persona que no era un blanco de la élite. Y ya desde ese momento no es solamente Miguel Enríquez, es Don Miguel Enríquez. El Don es como el Sir en Inglaterra, o sea, es un título básicamente de nobleza, de reconocimiento, de saber que esta persona pertenece a una parte de la sociedad alta. Pero entonces, en una sociedad como esta, que tenía divisiones de clases tan marcadas,
Eso en la isla va a empezar a generar tensión. Y va a comenzar entonces la novela. Mira, en esos tiempos, la gente más rica de San Juan y de todo Puerto Rico tenía un puñado de esclavos. Es decir, no tenía muchos esclavos. Miguel Enríquez tenía cientos de esclavos. Eso es otro mito que hay que sacar. No, pero ¿cómo siendo una persona de color iba a tener esclavos? Es que tienen que aprender a diferenciar una cosa de la otra. La gente está mal ubicada y mal educada con eso. Si es negro, pues es esclavo y la gente blanca ve mal a los negros. No. Estamos hablando de un sistema que es el español. En otro momento hablaremos de otro sistema. Miguel Enríquez tenía cientos de esclavos. Y no estamos automáticamente pensando, pues los maltrataba, los latigaba todos los días, los ponía en maderas o los amarraba a postes. No. La esclavitud no necesariamente era así. No es que no se daban esos maltratos, pero estamos confundiendo sistemas esclavistas de un país con otro. Era dueño de haciendas, de negocios mercantiles, de propiedades en San Juan. Este señor era un riquitillo, era un millonario básicamente, porque tenía más dinero incluso que el mismo gobierno. En Toabaja tenía una hacienda que se llamaba El Plantío, que era uno de los centros de poder económico más grandes que tenía la isla en ese momento. Obispos, personajes ilustres, personajes de la política, directores, personas líderes en la política, se quedaban a dormir en esa hacienda. Imagínate tú. Tenía 8 veces más dinero que lo que tenía el gobierno de Puerto Rico. Este señor llegó a convertirse, y esto es fundado en fuentes primarias, en la persona más rica de todo el Caribe. Toda esa fortuna construida desde la banqueta de un zapatero que sabía leer y escribir y que estuvo en el lugar preciso, a la hora exacta, en el momento de la historia precisa. Pero ese dinero que tenía y las condecoraciones nunca van a lograr comprar lo que la sociedad no le quería dar. No lo querían aceptar plenamente. No había una aceptación plena, sobre todo de la élite sanjuanera. No aceptaban completamente a Miguel Enríquez. Yo le dije, esto era digno de una novela. De hecho, esto debería haber hecho una película. Alguien debería haber hecho una película, un documental bien hecho sobre esta figura. Porque de ahí en adelante es que empieza la caída de Miguel Enríquez. Porque en esos primeros años Miguel Enríquez era indispensable. La corona necesitaba de sus servicios, necesitaba de su dinero, necesitaba de su flota para poder proteger el Caribe, para protegerse de esos ataques. Pero a medida que la situación en el Caribe comenzó a establecerse, recuerden, llegan los Borbones en el 1714, pues la isla ya no sufre tantos ataques, es un poco más segura, y la importancia y la necesidad de este señor Don Miguel Enríquez ya no va a ser tan grande. Y entonces tú tienes una sociedad donde ese señor, con esa cantidad de dinero, con esa cantidad de poder, con esa cantidad de propiedades, pero que ya no es tan indispensable, puede representar un problema para ciertas personas. O sea, se convierte en algo que no es conveniente. Y entonces llegan las acusaciones de contrabando. Mira, los gobernadores que vinieron después, sobre todo los que ya eran del gobierno Borbón, ya no van a ser como esos primeros gobernadores que eran aliados de él, que él los tenía amarrados de una forma económica o los tenía como amigos. No. Van a ser personas que van a empezar a pensar, yo me lo quiero sacar de encima. ¿Cómo puedo conspirar? ¿Cómo puedo tramar algo para quitarle ese poder que él tiene? ¿Sabes lo que empezaron a acumular? Quejas y conspiraciones y acusaciones de contrabando. Increíblemente, en una isla donde el contrabando era la ley de todos los días, increíblemente a un sujeto que había sido aprobado para ser un corsario, o sea, para atacar navíos, siempre y cuando fueran enemigos de España, ahora se le acusaba de contrabando, de hacer cosas en contra de España. O sea, a este señor le montaron un caso. En el 1714 le van a confiscar 14 naves de su flota por esa acusación de contrabando, cuando esa misma acusación se podía haber hecho a cualquier otro comerciante de la isla que tenía barcos también. ¿Por qué a Miguel Enríquez? Y Miguel Enríquez no era bobo, él apeló, él luchó, él apeló esa decisión, recuperó algunos navíos, los volvió a perder, pero realmente ya el daño, ya la herida estaba abierta y por ahí se iba a comenzar a infectar esa necesidad de sacarle el poder a Miguel Enríquez. El declive final fue un proceso bien fuerte, bien tedioso, fue bien lento y fue un proceso bien cruel de despojo. O sea, le quitaron todo. Acumulaban acusaciones, confiscaban los bienes. Esos amigos y aliados que se habían ido construyendo empezaron a darle la espalda, se empezaron a ir y lo fueron dejando solo. El hombre que había sido el más importante y el más rico del Caribe perdía hacienda, perdía barcos, perdía fortuna
y perdía posición. Y al final buscó el asilo de la Iglesia Católica, a la cual había ayudado también durante mucho tiempo, y consiguió esa mano amiga principalmente o inicialmente de la Iglesia Católica. Me imagino yo que en respuesta a todo lo que había hecho por ella, pero allí va a morir encerrado, arruinado y solo en el 1743. Tenía casi 70 años y había vivido una de las vidas más brutales históricamente hablando, o sea, de las más grandes y más geniales. Y el declive también, como te digo, es básicamente una historia que se puede contar en un libro, en una película. 70 años. Y esto tiene un significado bien brutal para la isla de Puerto Rico, porque Miguel Enríquez es considerado el primer héroe nacional de la historia. No voy a entrar en el debate si era español, si era criollo, si era mulato, si era mestizo, pero en la historia de lo que se va a construir como un país independiente de España, o una cultura, o una nación, Miguel Enríquez es considerado como ese primer gran héroe nacional. O sea, antes de que Puerto Rico tuviera noción de lo que iba a ser la nación puertorriqueña. Estamos hablando de un ser humano que vino antes de eso. Él defendió a la isla, no solamente porque España le pagara, también es que era su isla, era de donde él salió, y realmente en su mente era lo que podía aspirar. Porque es que si no se defendía, ¿qué le quedaba? Él sabía el futuro que le aguardaba, él sabía lo que iba a hacer de su vida con las realidades en las que nació y en las que se formó. Creció aquí, se formó aquí, cuando vio que a Puerto Rico no se le podía defender, también salió a defender la isla. Claro, sacó un lujo, pero otra persona pudo haber hecho otra cosa y no arriesgar su vida. Y esta historia también es una historia de la raza y el poder que puede llegar a tener una persona que no necesariamente nace en lo que llaman cuna de oro. Con talento y determinación, Miguel Enríquez logró romper esas barreras coloniales, sobre todo cuando aprendió a leer y escribir, porque logró demostrar que estas fisuras o estos momentos o personajes que no van con la norma o que la rompen, también pueden convertirse en hombres ilustres y mujeres ilustres de Puerto Rico. Pero también se demuestra las consecuencias de romper con esa norma. Cuando ya no eres necesario, siempre va a estar la élite, o siempre van a haber algunas clases que te van a querer destruir. Y te van a destruir quitándotelo todo, arruinándote y acusándote falsamente. Cuando vemos la historia del siglo XVIII en Puerto Rico, esa historia no sería la misma sin Miguel Enríquez, o sea, sin alguien que defendiera esa isla, sin alguien con la astucia, con la capacidad de ver oportunidades, sin alguien con la capacidad que él tenía para mover esas flotas y esas naves y esos barcos. La historia definitivamente hubiese sido diferente. Yo no sé si hubiese sido mejor o peor, pero hubiese sido completamente distinta, porque eso hizo que ese inicio del siglo XVIII y hasta más o menos el primer cuarto, Puerto Rico comenzara a ver un cambio. No solamente porque los Borbones llegaron al poder, es que la isla ya estaba protegida, es que había una persona que ya había desarrollado una riqueza, y eso lo que hace es que el país comience de cierta manera como a asentarse y a empezar a lograr otras cosas. De hecho, cuando tú lo pones a ver en el Puerto Rico del siglo XVIII, llámalo como tú quieras, provincia, colonia, territorio, lo que fuera, este señor era un revolucionario, porque era una revolución, o sea, era algo distinto a todo lo que había o a todo lo que se podía pensar. Sí, es triste, una persona que empezó con una banqueta de zapatero termina arruinado en una iglesia, pero en el medio de todo eso se cuenta la historia de un país. De hecho, y aquí va un calentón para las instituciones históricas de este país, de Puerto Rico, esta figura, yo te diría que hace como 25 o 30 años fue que se vino a rescatar. Y en los últimos 10 o 15 años ha salido mucha información. Durante mucho tiempo esta figura fue olvidada o fue tapada, como digo yo, para que no se estudiara sobre ella. Después de la invasión norteamericana y del gobierno norteamericano del 1898, cuando llega el gobierno norteamericano a Puerto Rico, de esto no se hablaba. Y en ese siglo XX todavía hay gente que desconoce y que nació en el siglo XX y que todavía desconocen la figura de Miguel Enríquez. Y esto es una persona que hay que rescatar porque va a ser un punto importante en el cambio que va a haber en la historia del siglo XVIII. Hay otra persona bien importante en el siglo XVIII, no es puertorriqueño, casualmente tampoco es español, pero va a llegar a Puerto Rico y va a estar a cargo de una misión, no le voy a contar mucho, pero de ahí en adelante, de la visita de ese señor en adelante, Puerto Rico va a tomar un giro que de hecho todas esas cosas que se van a poner a correr gracias a esta persona que va a llegar, se van a ver a final del siglo en el ataque inglés de 1797. En el próximo video, que va a ser la tercera parte del siglo XVIII, cerramos el siglo con Alejandro Riley.
Hasta la próxima.